Bueno, pues en esta presentación, como os he comentado, vamos a ver distintos aspectos de cómo las cubiertas vegetales nos ofrecen una serie de beneficios. Quisiera comentar muy brevemente qué es lo que entendemos por la respuesta hidrológica del suelo. Siempre vamos a pensar en este esquema. Tenemos un evento de precipitación que genera una cierta cantidad de escorrentía que da lugar a la erosión del suelo, el transporte, una redistribución dentro del campo de cultivo de las laderas y, por último, una pérdida de parte de ese suelo que se ha erosionado. Pero en realidad es un proceso un poquito más complejo en el que tenemos que tener en cuenta procesos de infiltración, del almacenamiento de agua que hay en el suelo, que esa es el agua que va a estar disponible para las plantas, el flujo subsuperficial, ya que el agua no solamente se mueve en la superficie en forma de escorrentía, sino que también hay un flujo subsuperficial y también una recarga de los acuíferos. Respecto a la escorrentía, sabemos que se genera localmente, pero también tenemos zonas que reciben grandes cantidades de aguas arriba de las laderas. Incluso hay zonas que pueden recibir agua de escorrentía sin tener generación local de la escorrentía porque en ese punto en concreto no ha llovido. Y aquí hay dos conceptos que yo considero bastante importantes a la hora de hablar de la dinámica de la erosión, que es el tiempo y la distancia de viaje. ¿Durante cuánto tiempo está funcionando la escorrentía y cuál es la distancia máxima que alcanza? ¿Por qué? Porque hay veces que durante los eventos de poca intensidad el tiempo en el que está funcionando la escorrentía es pequeño y la distancia que alcanza también es corta, mientras que en otros eventos se activa la totalidad de la cuenca y entonces vamos a tener tiempos y distancia bastante considerables. Respecto a la erosión, en realidad estamos hablando de desagregación por salpicadura, por escorrentía, efectos de cizalla. También se movilizan materiales que previamente se desagregaron por hielo y deshielo o por erosión por el viento. Respecto al transporte, tenemos que pensar que la escala espacial es muy importante para entender este proceso. Va a suceder a escala de campo, a escala de ladera, de cuenca hidrológica. Y aquí tenemos dos conceptos bastante interesantes. La conectividad estructural, que es la que nos define las condiciones fisiográficas del sistema, y la conectividad funcional, que es diferente para cada evento de lluvia escorrentía. Luego tenemos también la redistribución. Esta redistribución en realidad lleva implícita la acumulación temporal de parte del sedimento. No todo el suelo que se erosiona acaba por salir. El que sí que sale, el que se pierde, es el que consideramos como la exportación neta del sedimento. ¿Qué ocurre? Que en los suelos agrícolas nos vamos a encontrar una respuesta hidrológica del suelo muy distinta de la respuesta que tendríamos en suelos que tenemos en suelos forestales o en suelos eh, con arbustos o en campos abandonados. Pero es que dentro de los suelos agrícolas nos encontramos tres grandes campos, o bien cultivos permanentes o anuales o en pastos. Los cultivos permanentes tienen una ocupación del terreno muy heterogénea. Tenemos filas, tenemos calles, y nos definen una geometría muy clara, muy definida. Las filas siguen líneas rectas y las calles también. En los cultivos anuales la ocupación del terreno, igual que en los pastos, es homogénea, pero temporalmente cambia. En los anuales tenemos ciertos meses con cubierta total, otros meses en los que el suelo no tiene una protección por la vegetación, mientras que en los pastos la protección es durante todo el año. Por lo tanto, queda claro que la respuesta hidrológica del suelo y de la erosión en cultivos permanentes va a ser distinta a la que nos vamos a encontrar en cualquier otro uso o ocupación del terreno. Respecto a cultivos permanentes, la gran cuestión es el uso de cubiertas o el laboreo convencional. Por decirlo de otro modo, tenemos el suelo protegido con vegetación o dejamos el suelo desnudo, sin ningún tipo de protección, salvo los restos de poda o algo de hoja que pueda haber sobre la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué el manejo tradicional? El manejo tradicional de los cultivos permanentes siempre ha perseguido lo mismo, la eliminación de las llamadas o mal llamadas malas hierbas, o bien mediante el arado del suelo o bien mediante la aplicación de herbicidas. Estamos viendo en estas dos imágenes del somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca, tanto los olivares como los viñedos, en los que no hay ni una brizna de vegetación, a pesar de que estamos en condiciones de topografía con una cierta pendiente. Es muy común encontrar suelos o paisajes
con pendientes superiores al 10%, pero aún así los agricultores se esfuerzan en que no haya nada de malas hierbas. Está claro que las cubiertas vegetales suponen una competencia por el agua y por los nutrientes entre el cultivo y el resto de las plantas. En los ambientes semiáridos o en aquellas zonas con los suelos muy poco profundos o con una pedregosidad muy alta o suelos que están empobrecidos, realmente resulta necesario eliminar las malas hierbas durante determinados meses del año o la cubierta vegetal durante ciertos meses del año. ¿Por qué? Pues porque tenemos un estrés hídrico que es muy marcado cuando el ambiente es semiárido, incluso estrés térmico como el que estamos sufriendo en estos días, con olas de calor que cada vez son más frecuentes. Por lo tanto, está claro que en según qué ambientes climáticos tenemos que gestionar las cubiertas vegetales. También, con respecto al agua y a los nutrientes, en los suelos muy poco profundos o con alta pedregosidad, la capacidad de almacenamiento de los suelos, del agua y del suelo, perdón, del agua y de los nutrientes es pequeña. Por lo tanto, también es necesario gestionar las cubiertas. Y en aquellas zonas en las que coincide clima semiárido y suelo poco profundo y muy pedregoso, es 100% necesario gestionar las cubiertas. ¿Qué consecuencias tiene el manejo tradicional? Bueno, pues tiene una serie de consecuencias que son negativas. Por ejemplo, favorece altos o muy altos coeficientes de escorrentía, por lo tanto estamos perdiendo el agua, el suelo no se recarga, y la consiguiente pérdida de suelo, con tasas muy superiores, incluso en un orden de magnitud, a las tolerables. Las tolerables están en torno a 1,4 y en muchísimas zonas estamos viendo tasas de pérdida de suelo superiores a 10, 15 o 20 toneladas hectárea año. Por lo tanto, estamos perdiendo el medio físico en el que crece nuestro cultivo. Incluso en algunas zonas podemos llegar a pérdidas irreparables, estadios de suelos muy degradados o incluso reducir la superficie cultivable con pérdidas de decenas de centímetros de espesor de suelo o incluso de varios metros. Cuando hablamos de cubiertas pasamos del marrón al verde, pero dentro de las cubiertas tenemos o vegetación espontánea o una siembra homogénea o homogénea con calles alternas o siembra con mezcla de especies, cubiertas que pueden ser diferentes en las filas o en las calles, alternas vez y año o con especies forrajeras, y aquí ya pues entra en juego también la ganadería. He marcado en verde la de calles alternas año y vez, ya que es bastante frecuente en determinados ambientes semiáridos o subhúmedos. Pero hay que gestionarla, por lo tanto tenemos que eliminar esa cubierta que hace competencia con nuestro cultivo en determinados meses del año. En climas más secos se hace a principios de abril y en climas más húmedos o más fríos a finales de abril. Entre marzo y abril podemos tener una horquilla de casi 2 meses. ¿Cuántas veces al año? Depende, o bien 1, 2, 3 o hasta 4 veces al año. Y las técnicas son múltiples, o con herbicidas, o bien con un arado, con corte, con o sin picado de la vegetación o simplemente con un aplastamiento. Pero es que además hay que tener en cuenta que la efectividad de cada tipo de cubierta va a ser diferente durante cada mes del año y para cada variedad de vid. ¿Por qué? Por las interacciones entre las raíces, parámetros de biodiversidad, etc. Por lo tanto, la gestión del manejo de los cubiertos es complejo. También podemos utilizar materiales inertes, por ejemplo, paja de otros cultivos, rocas, restos de poda triturados, aunque respecto a los restos de poda hay controversia por las enfermedades de la madera, o bien geotextil o agrotextil, que son materiales fabricados por el ser humano. En todos los casos vamos a hablar de acolchado. Por lo tanto, vemos que tenemos muchas posibilidades a la hora de cubrir, de proteger el suelo. En resumen, tenemos una serie de ventajas y de desventajas con el uso de las cubiertas. Dentro de las ventajas más importantes, la reducción de la pérdida de suelo por erosión hídrica, se mejora la salud y la estructura del suelo, la capacidad de infiltración y de almacenar agua, el carbono, control de ciertas plagas y la biodiversidad. Pero también hay una serie de desventajas, como hemos visto, la competencia por el agua y los nutrientes, hay un incremento en los costes de mantenimiento. En algunos casos puede ser lugar en el que se favorece el crecimiento de ciertos parásitos y también la proliferación de malas hierbas más allá de nuestro cultivo. Por lo tanto, vamos a ver cómo con las cubiertas tendremos que hacer frente a las desventajas manteniendo las ventajas. Respecto al cambio climático actual y las predicciones para las próximas décadas, como hemos visto hace unos minutos,
Sabemos que para el sureste de España las proyecciones de cambio climático indican un decrecimiento en la precipitación anual junto con un incremento en los eventos de precipitación extrema. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque vamos a tener una menor erosión por salpicadura, porque va a llover menos cantidad, pero vamos a tener una mayor erosión por escorrentía, porque la energía de impacto de la precipitación y la energía de la escorrentía va a ser mayor. Por lo tanto, al final lo que tenemos son tasas mayores de pérdidas de suelo por erosión hídrica. ¿Cuál es el reto que vamos a encontrarnos o que tenemos actualmente en la gestión de las cubiertas en cultivos leñosos, en viticultura, en frutales, en olivares? Potenciar los beneficios que ya conocemos, minimizar las afecciones que también conocemos, pero dentro de un contexto con marcados cambios. Por lo tanto, es un reto bastante ambicioso. Bueno, a continuación os voy a presentar varios casos de estudio que se han realizado en un viñedo que pertenece a Bodegas Fábregas, en la denominación de origen del Somontano. Estamos en una zona con un clima semiárido, con un clima mediterráneo continental, donde las precipitaciones están un poco por encima de 400 milímetros al año y la temperatura media estamos en torno a 14 grados. En concreto vamos a ver estos 5 estudios respecto a la topografía y la conectividad del sedimento, conservación del agua, conservación del suelo, de la materia orgánica y de los nutrientes. Con respecto a la topografía, sabemos que la topografía juega un papel muy determinante en los procesos de erosión. En los cálculos de modelización vamos a utilizar modelos digitales de elevaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que las distintas resoluciones de los modelos digitales hacen que obtengamos diferentes mapas. ¿Y cuál es el correcto? Bueno, pues a priori podríamos decir cuanta más resolución, mejor. Bueno, pues eso no es del todo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues en esta subcuenca donde tenemos varios usos del terreno, tenemos 4 viñedos con garnacha tinte, garnacha blanca, tenemos también unos olivares, tanto en uso como abandonados, tenemos campos de cereal y pequeñas manchas forestales. Vamos a ver cuál es el modelo óptimo. Utilizamos un índice de conectividad que pone el énfasis en aspectos generales de topografía y de uso y manejo del suelo. Y luego, para validar si el modelo es correcto o no, pues añaden otras métricas que son independientes de las que se han utilizado para el índice. ¿Qué ocurre? Aquí hay un factor que es importante, el componente vertical de las medidas frente al tamaño del píxel. En estos mapas de aquí abajo estamos viendo las redes de drenaje generadas para la misma zona utilizando 6 modelos digitales de elevaciones, desde 1 metro, tamaño de píxel, hasta 3 centímetros. Vemos como en el de 1 metro 50 centímetros la conexión es muy alta, sin embargo, según vamos bajando el tamaño de píxel, nos aparecen múltiples zonas desconectadas. Si juntamos toda la información y tenemos en cuenta diferentes pues, de los elementos que hay en el paisaje, a ver si consigo minimizar esto, vale. Tanto las cárcavas efímeras como las áreas con acumulación, la desembocadura o las diferencias entre las filas y las calles dentro del viñedo, ¿qué es lo que vimos? Pues que 20 centímetros es el tamaño de píxel óptimo. ¿Para qué? Para calcular la conectividad estructural en zonas de viñedos. Mientras que para evaluar los procesos a largo plazo, es más correcto utilizar un modelo a 1 metro de tamaño de píxel. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues por debajo de 20 centímetros, especialmente a 3 o 5, el componente vertical de la microtopografía o de la rugosidad introduce un sesgo demasiado alto en los valores de conectividad, creando falsas zonas desconectadas, es decir, los resultados no son creíbles. Esto es interesante porque, lo que os he comentado, no siempre más cantidad o más resolución va a ser mejor. Hay que comprender bien el sistema. Si nos vamos a la conservación de agua en esta misma zona de campo, sabemos que el contenido de agua varía en el espacio y a lo largo del tiempo, pero lo hace de diferente forma en los distintos compartimentos y usos del terreno. Por lo tanto, lo primero fue obtener el patrón espaciotemporal del contenido de agua en el suelo y después evaluar cómo cambia este patrón a lo largo del año. Dentro de los 25 usos nos quedamos con 9, dentro del viñedo, fila, calle y pasillo, en cereal, uso y barbecho, en olivar también, uso y abandonado, forestal y caminos. A modo de síntesis, se analizó la serie, una serie temporal de datos, y ¿qué es lo que nos permitió ver? Bueno, pues que las calles dentro del viñedo tienen las condiciones más húmedas a lo largo del año.
mientras que en las condiciones más secas, contenido de agua superficial lo encontramos en la zona forestal por la menor capacidad de almacenamiento de agua que tienen esos suelos y el alto consumo de agua de las masas forestales, pero también las filas del viñedo. Tal es la diferencia que la diferencia entre calles y filas es de un 62%. Si presentamos los datos de otro modo, ¿qué es lo que vemos? Que los usos del terreno influyen en mayor grado sobre la dinámica del contenido de agua en el suelo que la variabilidad espacial de las propiedades físicas del suelo. Esto es interesante. Sin embargo, y como era de esperar, los suelos francos y francolimosos presentan condiciones más húmedas y más estables que los arenosos. Vale. Con respecto a la erosión del suelo afecta muy seriamente a los viñedos. ¿Qué es lo interesante? Calcular valores umbrales para el inicio de la escorrentía y de la erosión, que pueden variar y mucho. No es lo mismo tener un suelo sin cubierta vegetal que un suelo con cubierta vegetal. Vamos a ver cómo oscilan estos valores umbrales. ¿Qué es lo que hicimos? Durante 15 meses recolectamos tanto la escorrentía como el sedimento procedentes de dos áreas de drenaje con mayor o menor grado de cobertura del suelo por una cubierta que está sembrada con esparceta o pipirigallo y también junto con vegetación espontánea. El sedimento lo recogimos en 26 campañas y se hizo un cambio o un seguimiento de los cambios temporales tanto en el porcentaje de cubierta vegetal como de los restos de vegetación que se acumulan sobre el suelo y que duran unos ciertos meses y luego van a desaparecer, y de la erosividad de la lluvia y de la escorrentía. En estas imágenes, en estos mapas, lo que estamos viendo es cómo las redes de drenaje cambian en función de parámetros de topografía. En la zona de las dos trampas de sedimento, una de ellas corresponde a una zona donde la pendiente es más alta y las líneas de drenaje son capaces de saltar de una fila a otra fila del viñedo, mientras que en la más grande, en la ST3, la escorrentía se comporta de un modo muy rectilíneo y no llega a saltar entre fila y fila, sino que se mantiene dentro de las calles. Estamos viendo en este mismo viñedo, en esta colección de fotografías, cómo a lo largo del año la cubierta vegetal oscila mucho. Por un lado, por factores de clima, pero sobre todo por el manejo que se hace de esta cubierta para reducir la competencia durante los meses en los que el viñedo está creciendo. A modo de conclusión, es interesante lo siguiente. A pesar de que la escorrentía promedio que se generó en ambas zonas tiene valores muy parecidos, 9,8 litros o 13,5 litros por tiempo integrado, sin embargo, vamos a ver cómo la concentración de sedimento, la turbidez de la escorrentía cambia muchísimo, de 333 gramos por litro en la subcuenca con poca cubierta vegetal a solo 19 gramos por litro en la subcuenca con una buena cubierta vegetal. Es decir, los coeficientes de escorrentía oscilan poco, las diferencias no son significativas, pero la turbidez, lo limpio, lo sucio que está la escorrentía sí que cambia muchísimo, en un orden de magnitud, 22 veces. Y también nos permitió en este trabajo calcular los umbrales de inicio de la escorrentía y de la erosión, que fueron 12 milímetros de precipitación y 5,2 megajulios por milímetro hectárea y hora, y por evento. Con respecto a la materia orgánica, porque no solamente estamos perdiendo suelo, sino estamos perdiendo todos los componentes químicos que hay en el suelo. Por lo tanto, vamos a estudiar qué es lo que pasa en este aspecto. El horizonte superficial del suelo suele ser el más rico en materia orgánica y, por lo tanto, la adopción de medidas para su conservación es necesaria. En este caso, lo que nos interesaba era calcular la concentración de materia orgánica en el sedimento, es decir, gramos de materia orgánica por gramo de sedimento, pero también en tasas que podamos comprender espacialmente, es decir, gramos de materia orgánica por hectárea y por año. Y un concepto que es bastante interesante, el enriquecimiento. Es decir, si sabemos cuánta materia orgánica hay en el suelo y medimos cuánta materia orgánica hay en el sedimento, sabremos si hay un empobrecimiento en materia orgánica del suelo. ¿Por qué? Porque el sedimento se enriquece en materia orgánica. Entonces, lo primero fue calcular el contenido en materia orgánica en el suelo, con valores muy parejos, 1,60, 1,64, dentro del viñedo con más o menor cubierta de vegetación. ¿Qué nos dicen los resultados? Los resultados nos dicen que el contenido en materia orgánica en el suelo fue similar
en ambas áreas de drenaje, pero la tasa anual de pérdida de materia orgánica del suelo fue 3,6 veces superior en la zona con menor cobertura vegetal que en la zona con alta cobertura. Pasamos de 1,29 kilos hectárea año a solo 0,35 kilos por hectárea y año. Es decir, no solamente en la zona con mayor cobertura vegetal hemos visto que la turbidez es muchísimo menor, sino que además la pérdida de materia orgánica es también en un orden de magnitud inferior. Visto de otro modo, la tasa de enriquecimiento fue similar en ambas zonas, pero las diferencias en materia orgánica del sedimento sí fueron significativas en los meses con baja y moderada cobertura. ¿Qué quiere decir? Que si separamos los resultados con presencia, una buena presencia de cubierta vegetal y los resultados con una pobre cubierta vegetal, porque ya hemos visto que la cubierta vegetal hay que gestionarla y hay que quitarla para que no haya demasiada competencia con el cultivo, en ese momento en el que quitamos la cubierta vegetal, entonces sí que se disparan las diferencias. Entonces, si cogemos el total anual, los resultados quedan como más enmascarados, pero si los separamos en bloques temporales, entonces es cuando nos permite cuantificar con precisión el papel que juega la cubierta vegetal a la hora de preservar la materia orgánica en el suelo. Con respecto a los nutrientes, el tema de los nutrientes hoy en día es fundamental. El precio de los fertilizantes se ha disparado, las perspectivas son complejas o pesimistas, por lo tanto, preservar los nutrientes es bastante importante. De nuevo, vamos a calcular la concentración de nitrógeno, fósforo, potasio en sedimento, la pérdida neta por área de superficie y anual y la tasa del enriquecimiento. Igual que del otro modo, lo primero que hicimos fue calcular el contenido en nutrientes en el suelo de las dos áreas, en la subcuenca con menor y con mayor cubierta de vegetación. ¿Y qué es lo que vimos con los datos de los sedimentos? Bueno, pues que las concentraciones de nutrientes en el sedimento fueron similares, pero la pérdida total de nutrientes fue claramente diferente entre ambas áreas. 8,3 veces mayor pérdida de nutrientes en la zona con menor cobertura, casi 380 gramos de nitrógeno, fósforo, potasio por hectárea y año, frente a solo 46 gramos de nitrógeno, fósforo, potasio, hectárea y año. Las tasas de enriquecimiento fueron similares entre ambas subcuencas, como habíamos visto con el tema de la materia orgánica, y el patrón de mayor pérdida de nutrientes en la subcuenca con menor cobertura vegetal frente a la de mayor se mantuvo a lo largo de los periodos con baja, media y alta cobertura. En este caso, a diferencia del de la materia orgánica, no vimos tantas diferencias con respecto a estos periodos durante el año. Y bueno, pues a modo de mensaje para guardar es que las cubiertas ayudan a preservar los nutrientes. Y esto es un hecho realmente relevante en el contexto actual en el que la seguridad alimentaria cada vez está cobrando más importancia y más relevancia. Hay dos líneas dentro de las muchísimas líneas que están en estudio en cultivos de este tipo, tanto en viñedos, en olivar, en frutales, pero hay dos líneas en las que yo estoy trabajando en este momento y que me gustaría compartir con vosotros, que es el del cálculo de la rugosidad real del terreno, juntando información de micro y mesotopografía, más restos que yacen sobre el terreno, que son los que verdaderamente controlan la velocidad y las líneas de flujo de la escorrentía, transporte y erosión. ¿Por qué? Porque ahora de preservar el suelo, los nutrientes, el carbono, necesitamos comprender bien la velocidad que alcanza la escorrentía a lo largo de los distintos compartimentos y zonas del campo de cultivo. Y también seguir apostando por la agricultura de precisión. ¿Por qué? Buscando un menor coste económico y ambiental para aumentar la resiliencia de las explotaciones frente a los ciclos imprevistos, tanto ambientales, con el cambio climático, como económicos y sociales. Y bueno, pues esto era todo. Muchas gracias.